Cuando los ideales son parte de la propia convicción, las acciones se dirigen sustancialmente hacia lo que se cree. Para muchos esto fue lo que por años quiso hacer el general Raúl Isaías Baduel, un hombre de gran poder en tiempos de revolución y de profundos como complejos cambios. Raúl Isaías Baduel fue un militar que tuvo muchísimo poder en tiempos de Hugo Chávez, formó parte del juramento del Samán de Güere del 4 de febrero, es decir, estaba metido en los primeros movimientos conspirativos contra los gobiernos de la democracia. Para finales de 1982, Hugo Chávez, con 28 años de edad, jura ante un imponente Samán de Güere en el estado de Aragua romper con las cadenas del Pacto del Punto Fijo, en compañía de Felipe Acosta Carles, Jesús Urdaneta y Raúl Isaías Baduel. De hecho, muchos consideran ese acto como el primer encuentro formal de la Revolución Bolivariana. El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 o MBR 200 nace meses después, el 24 de junio de 1983, justo en el 200º aniversario del natalicio del Libertador. Sin embargo, la historiadora María Soledad Hernández nos cuenta que Baduel en algún momento confesó públicamente que ese juramento para él no tenía ninguna importancia. No le dio importancia al juramento, al contrario, le restó importancia, comentó que era producto de esa organización que ellos estaban estructurando, que era el MBR 200. Estaban esperando los militares las condiciones objetivas que se vinieron a dar después para el pronunciamiento. Sin embargo, Baduel se inhibe, de los que queda un poco detrás. Sigue haciendo carrera como militar, no llegó a estar en los pronunciamientos chavistas. Durante los intentos de golpe de Estado el 4 de febrero y el 27 de noviembre, Baduel manifestó no tener disposición para participar, por lo cual es señalado por sus propios compañeros. Para la historiadora María Soledad Hernández existe una razón. En el año 1989, Acosta Carles, que era quien realmente lideraba este movimiento, lideraba el MBR 200, es asesinado en el Valle durante los sucesos del 27 y 28 de febrero. Él realmente no confiaba en las personas que de alguna manera heredaron aquel movimiento. Es decir, el ideólogo desaparece, el que había empujado, el que estaba detrás de todo el movimiento, desaparece físicamente. Y tal vez podríamos especular en relación a que era un militar institucional y realmente ellos saben que violar un juramento, que un golpe de Estado, participar en un golpe de Estado va contra el status quo con el régimen, con el gobierno legítimamente constituido. Entonces, son especulaciones realmente. Ahora, ¿quién era Raúl Isaías Baduel para las Fuerzas Armadas? Raúl Isaías Baduel, Luis, era un hombre comprometido con la institucionalidad de la Fuerza Armada en el país. Era un militar a carta cabal que hizo una carrera impecable dentro de la Fuerza Armada y así fue valorado por quienes intentaron dar un golpe de Estado y no se consumó. Raúl era además como esa bisagra de jerarquía y de mucha responsabilidad, de mucho peso dentro de la Fuerza Armada. Muy respetado dentro de la Fuerza Armada por sus características personales y además también por lo que representaba. Chávez llega al poder, trastoca los elementos formales de poder en el país, hace un nuevo barajo institucional y bueno, nace la polarización política, pues se desata el enfrentamiento con la sociedad democrática que hemos conocido. El 11 de abril de 2002 hubiera sido otro de no haber sido por Raúl Isaías Baduel, un militar que en ese momento no era muy conocido, pues ya estaba planteada el desconocimiento al poder chavista, del alto mando, las manifestaciones en las calles, una secuencia multitudinaria de personas pidiéndole a Hugo Chávez que se fuera, un hito no visto en Venezuela en muchísimo tiempo, unos niveles de hartazgo muy grandes. En el 2002, la mitad de Venezuela, la oposición democrática que parecía mayoría, estaba tan harta de Chávez que estaba decidida a sacárselos de encima. Y se desató un proceso conspirativo que tenía un correlato en la calle. La gente quería salir de Chávez, fue a eso Miraflores. Entonces, claro,
llega un momento en que la pugna es tan irracional que los que estaban viendo cómo nos salvaban de la dictadura fueron pillados queriendo tumbar a un gobierno electo. Entonces, claro, eso plantea una especie de contradicción. Y en ese marco, Baduel sale con una expresión institucional. Dice, el presidente Chávez es un presidente electo, yo no voy a permitir que tumbe a un presidente electo porque yo creo en la democracia. Y en ese momento ese relato, paradójicamente, al chavismo le sirvió perfecto. Y entonces, claro, Carmona y toda esta gente de la oposición quedó como en una situación de cómo te explicas tú ahora frente a las Fuerzas Armadas. Y bueno, fue un acto que además le dio a la Fuerza Armada, fortaleció su convicción chavista, de que Chávez era, digamos, el hombre de los pobres y las mayorías frente a las oligarquías. Esa narrativa que ya está pasada. Estoy absolutamente convencido que Isaías Baduel hizo lo que tenía que hacer ante el intento de golpe de Estado contra Chávez. Porque uno sea ex chavista no quiere decir que uno no se dé cuenta ni que ahora voy a aplaudir todo lo que hizo la oposición venezolana. Creo que el intento de golpe de Estado, además de la manera que se hizo, fue una absoluta torpeza y estoy absolutamente convencido que la Fuerza Armada tenía que incidir en la restauración del Estado de Derecho en Venezuela e Isaías Baduel representó eso en su momento. Lo que ocurrió el 11 de abril todavía genera un debate muy polarizado en la sociedad venezolana. Golpe de Estado o vacío de poder. Dos teorías, dos posiciones. Pero para quien asumió la presidencia de la República por 48 horas, Pedro Carmona Estanga, la situación era muy clara. El vacío de poder estuvo determinado primero en la renuncia anunciada por el general Lucas Rincón, la cual aceptó. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Pero el otro hecho fue que los integrantes del gobierno, incluyendo el vicepresidente ejecutivo, desaparecieron. Es decir, se refugiaron, se escondieron, unos en embajadas, otros en casa de amigos, y eso generó entonces una ausencia. Pero por otra parte, debo indicar pues que el vacío de poder que había que llenar, pues por supuesto, de alguna forma, con un brevísimo periodo que era efectivamente de facto, pero que conduciría pues a la relegitimación de los poderes, ocurrió una circunstancia en la cual no estaba presente el vicepresidente ejecutivo. Lo cierto es que el general Baduel el 13 de abril dirigió como comandante de brigada de paracaidistas del ejército la llamada Operación Restitución de la Dignidad Nacional, la cual tuvo dos propósitos. Una, restaurar el hilo constitucional y dos, rescatar del cautiverio a Hugo Chávez. Chávez es llevado a la Ruchila, pero en ese momento de confusión es cuando, digamos, con la columna vertebral de lo que era el ejército desde Maracay, Baduel lleva adelante la Operación Restauración de la Dignidad y, lleva las cosas hacia otra dirección. O sea, el golpe contra el chavismo termina fracasando. Nadie se atrevió a plantearle a Baduel y a ese alzamiento pues resistencia, hubo como un miedo a una guerra civil y Chávez se salva, pues se produce este evento increíble en el cual Chávez regresa. El general Baduel hizo su trabajo de rescatar el hilo constitucional. Hay cosas que nadie sabe. Yo inclusive estoy escribiendo, ya salió la primera parte de un libro que estamos escribiendo acerca de eso, se llama La historia no contada del general Baduel. Ahí yo relato, por supuesto, de sus propias vivencias que me las hizo saber en su momento, qué fue lo que realmente pasó. Creo que el mensaje principal de Raúl Isaías Baduel en medio de ese golpe de Estado es: políticos, pónganse de acuerdo en resolver sus problemas. Pero nosotros, la Fuerza Armada, no somos los que estamos llamados a romper el orden constitucional. Por eso creo que era muy institucionalista Raúl Isaías Baduel en ese sentido. La orden de operaciones militares de ese día para la actuación de la Operación Rescate de la Dignidad Nacional contemplaba, entre otras cosas, que un tribunal penal militar iba a investigar los hechos que habían ocurrido esos días, empezando por la cabeza del Ejecutivo, que esos helicópteros nunca tuvieron que haber ido a Miraflores, ellos tenían que haber regresado a Maracay, donde los estaban esperando allá. La orden contemplaba también el ingreso a Venezuela de los observadores en materia de derechos humanos que había sido negado hasta ese momento por el régimen
y la inmediata convocatoria del referendo constitucional para medir la verdadera voluntad del pueblo venezolano. ¿Qué quiere decir eso? Que con lo que estaba planteado de crisis en ese momento, la única salida era preguntarle al pueblo, a través de los mecanismos que establecía la Constitución, cómo podía seguir siendo esto en el país. Eso, lamentablemente, no ocurrió porque al cambiar de rumbo esos helicópteros, cambió la historia de Venezuela. Pero creo que en esos momentos tan delicados en donde un país, un Estado frágil, necesita el rescate de la institucionalidad, creo que encontró en Isaías Baduel el reflejo de la posibilidad de que eso sucediera en el entendido de poder presionar para que el sector político resolviera sus problemas. O sea, si podemos en este momento decir sin duda alguna que Chávez fue un error histórico y el chavismo ha sido un error histórico, pues la verdad es que ese error histórico es consecuencia de una serie de circunstancias políticas que vivió el país, que lo que hoy es la oposición no supo interpretar claramente cuando estuvo en el poder para evitar que esto sucediera. Y el rol de la Fuerza Armada, en este caso representado por Isaías Baduel, era el del restablecimiento del orden constitucional para que los políticos resolvieran sus problemas en el marco de la Constitución y de la democracia, y no a través de un golpe de Estado violento y sanguinario como el que sucedió ese día, que trajo la consecuencia de no durar mucho, ¿no? de tener esa historia breve que lamentablemente mancha lo que es el ejercicio de la oposición el día de hoy, y que pudo haber traído mejores resultados si no se hubiese, o si se hubiese evitado ese acto de violencia en aquel momento, y quizás los procesos hubiesen sido mucho más acelerados para salir de lo que hoy podemos afirmar que es una dictadura. Yo estaba fuera de Venezuela en ese momento, no entendió, parecía la típica movida latinoamericana aparatosa y un poco cantinflesca, pero bueno, lo cierto es que Chávez regresa y Baduel, por supuesto, como ha sido un clásico en las historias revolucionarias, en ese momento es como una especie de héroe nacional, pues termina, al ser responsable de esto, termina siendo, pues bueno, condecorado, se fortalece la amistad personal entre Chávez y Baduel, y al poco tiempo, no mucho más adelante, ya es nombrado ministro de la Defensa. El 15 de agosto del 2004 en Venezuela se realiza un referendo revocatorio para decidir la permanencia de Chávez en el poder. El resultado fue de no revocarlo. Una vez que Chávez gana en el revocatorio, que le gana el pulso a la oposición, esas elecciones fueron decisivas. Yo creo que es el momento en el cual Chávez clava sus banderas, el proyecto autoritario chavista, no tanto sobre el gobierno como sobre el Estado, sobre las Fuerzas Armadas, sobre PDVSA. Y en ese momento Baduel es nombrado general en jefe y era, digamos, un poderoso, uno de los factores clásicos por excelencia del poder de aquel chavismo de 2006, que todavía era un chavismo, digamos, mucho menos radical, que no había profundizado, que estaba haciendo un discurso aparentemente democrático en un marco de alta polarización política. El general Baduel vuelve a aparecer en escena el 24 de junio del 2006, donde fue ascendido al grado de general en jefe y nombrado ministro de la Defensa. Para enero del 2007, Hugo Chávez vuelve a tomar posición con un nuevo mandato, al derrotar en elecciones a Manuel Rosales. La consigna utilizada al finalizar sus discursos marca su nuevo periodo. Patria, socialismo, muerte. Es el nuevo saludo militar. Aquella frase generó grandes críticas en el país a la gestión de Baduel y en las filas castrenses. El 18 de julio del 2007, Raúl Isaías Baduel es destituido de su cargo. Luego ahí empieza a pasar algo, que es que Chávez decide, después que Chávez derrota a Manuel Rosales, dice que hay que profundizar la revolución, este es el momento, pues plantea la reforma constitucional y vienen un montón de planteamientos y de propuestas al país para centralizar más poder, relativizar el valor de la propiedad privada, controlar la vida estatal, darle a la Fuerza Armada más poder político, achicar el espacio de la empresa privada, incluso poner en veremos la alternabilidad política. Y ahí empieza a gestarse, en ese momento empieza a haber como rumores, yo lo recuerdo perfectamente, rumores de que había diferencias entre Baduel y el gobierno. Pero esa amistad termina cuando sus principios se interponen entre esa amistad y sus principios, cuando empezaron a tener muchos encontronazos él y Chávez en ese momento. Y bueno, ocurrió ya después de que él deja el Ministerio de la Defensa la ruptura definitiva entre ellos dos, cuando Baduel alerta a la nación de cuáles eran los verdaderos motivos de la supuesta
reforma constitucional que en la práctica lo que buscaba era cambiar subrepticiamente a la república que conocíamos por un Estado comunal, cosa que después hicieron, por cierto, de una forma absolutamente ilegal, con una ley habilitante, con una serie de leyes que no recogen el espíritu de lo que está dentro de la Constitución. Pero bueno, eso trató de evitarlo el general Baduel en su momento. Baduel a veces de forma un poco disimulada decía, bueno, nosotros no hemos recibido instrucción en esta u otra materia. En 2006 arrancan, ya Chávez empieza con su proceso de las milicias, pueblo en armas, vamos a armar los colectivos, a armar gente, pues a meter a gente en el mundo de la Fuerza Armada, y yo creo que ya empiezan a aflorar diferencias. ¿Qué es lo que pasa? Que Baduel esperó a Chávez, o sea, Chávez plantea la reforma, esa reforma produjo un gran temor, y la oposición milagrosamente obtuvo una victoria que tiene que ver con el momento en el cual, en 2007, Baduel, ya saliendo del Ministerio de la Defensa, y de manera un poco artera, porque yo creo que Chávez no se la esperaba, lanza un pronunciamiento público muy fuerte, muy firme, donde le dice a Chávez, lo recuerdo perfectamente, no subestime la capacidad de análisis de las Fuerzas Armadas. O sea, usted está queriendo llevar adelante un proceso unidimensional, personalista, autoritario. O sea, usted le quiere secuestrar derechos a la población. Fue tan duro que fue duro. Y Chávez aquella misma noche entra a Lojilla y lo llama y se pone a hablar. O sea, produjo un gran desconcierto y la oposición ganó aquella consulta. Y yo creo que Chávez Baduel pasa ya a la zona del villano. Pues de ahí es donde iba a arrancar el calvario personal de Raúl Baduel. Siempre hubo el temor de Chávez con respecto a que Baduel pudiera haber sido la persona que le daba el golpe de Estado, y esa fue la razón por la que se cambió el rumbo de los helicópteros, por cierto. Ya en ese momento ellos tenían muchos problemas. Hay un video que es elocuente, que muy distinto a lo que la gente piensa, que lo ponen a cada rato por allí, en donde Chávez abraza a Raúl y le dice, Raúl Isaías, mi amigo y tal. La cara del general Baduel de descontento, porque nos los narró una y otra vez, y él aprieta las manos, hace el saludo militar y se retira y lo deja. ¿Tú sabes por qué es? Porque ese día Chávez llegó sin la autorización de él, y ya lo habían discutido, a los cadetes de la Academia Militar a un acto de proselitismo político. Y eso no se lo perdonó, y él dijo que él no estaba de acuerdo con que las Fuerzas Armadas fuesen utilizadas como una guardia pretoriana para un proyecto político. Una de las cosas que planteaba la reforma era que las Fuerzas Armadas eran un cuerpo, ya no eran obedientes y no deliberantes, sino patrióticos, y no sé, para meterlo más en el tema, en la zona del chavismo, y Baduel lanza el comunicado y voltea la cosa. Chávez yo creo que decidió esperar a Baduel a ver en qué momento recobraba su venganza. Terminó siendo un poco más adelante, le hace un planteamiento por corrupción del cual se habló muy poco, lo acusan de apropiación indebida por unos montos muy, muy altos. Baduel se defiende, acusando un poco a los general Tal, al general Pascual, se lo llevaron preso y lo sacaron de la escena pública, un calvario en Ramo Verde de unos 6 años, impresionante. Pues. Mi papá estaba consciente, incluso antes de la reforma, de que el régimen iba a arremeter en su contra, porque no se prestaba a posiciones acomodaticias, porque nunca doblegó sus principios y porque ya luego de pasar a retiro y recobrar sus derechos políticos y civiles lo hizo público. Es más, el mismo día que entregó el Ministerio de la Defensa, él dio un discurso en donde fija posición en torno al rumbo que llevaba el país. El 2 de abril del 2009 el general Baduel fue arrestado por la DIM, antigua DIGESIN, por actos de corrupción. Ya a partir de allí se desata su persecución. Se abre un juicio en donde se le hace un montaje diciendo que él había incurrido en sustracción de efectos o dinero de las Fuerzas Armadas contra el decoro militar y abuso de poder. Un juicio en donde no pudieron jamás probar ninguno de esos delitos. Nosotros teníamos, y los hicimos valer en el juicio, los finiquitos de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas y de la Contraloría General de la República y los fenecimientos de cuentas. Es decir, los dos instrumentos desde el punto de vista administrativo que dan cuenta de una actividad desde el punto de vista correcto de su administración como ministro de la Defensa. Eso no lo tomaron en consideración, llevaron cualquier cantidad de testigos amañados, inventaron un juicio
y lo condenan a 7 años y 11 meses de prisión con la única pena accesoria de la inhabilitación política. Para someterlo a un descrédito y linchamiento moral. Todo eso fue premeditado y maquinado con ese propósito. Y quiero decir que en ese juicio amañado no lograron demostrar culpabilidad alguna. Además, mi papá contaba con los finiquitos de gestión de la Contraloría Militar y de la Contraloría General de Venezuela, en donde avalaban que no había ninguna irregularidad administrativa, y aún así fue injustamente condenado. Baduel estuvo durante todo ese tiempo en Ramo Verde, sometido a aislamientos que superaban en algunas oportunidades los 120 días. El único que podía llevarle comida, ropa, medicina era yo en algún momento, y en muchas oportunidades tuvimos demasiados inconvenientes para verlo, porque la presión era muy fuerte. A su familia la acosaban, sus hijas eran desnudadas para poder ir a verlo, ese tipo de cosas terribles que ocurren. Fue un prisionero en inicio de Fidel Castro, por órdenes de él, y posteriormente cumplidas por Chávez, estas órdenes. Raúl siempre me dijo, yo soy un preso de La Habana, de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Fidel Castro me estudió y le dijo a Hugo Chávez en su oportunidad, es de que te tienes que cuidar. A partir de ese momento, pues las cosas terminaron de esta forma. El 12 de agosto del 2015 sale de la cárcel de Ramo Verde. Para el 12 de enero del 2017 nuevamente fue encarcelado por incumplir su libertad condicional. Posteriormente se le imputaron nuevos cargos. Él estuvo pocos meses en libertad, estaba en su casa en Maracay, y tenía Maracay, digamos, como sitio de reclusión. Pues él podía estar allí, pero no podía salir del estado de Aragua. Él se presentaba todos los días 12 en un tribunal militar allá, firmaba un libro para el cumplimiento de su pena y venía cumpliendo seriamente pues con sus cosas. Nosotros como hijos decidimos, a pesar del dolor, respetar su decisión de continuar acá, sabiendo lo que podía ocurrir y lo que lamentablemente ocurrió ese 2017, que fue que lo metieron preso nuevamente y duró una parcial libertad que para la familia fue una alegría quizás no completa porque también teníamos a un hermano preso. Pero bueno, nada, sí en una ocasión nosotros como hijos se lo planteamos, a lo que él se negó y lo respetamos y decidimos acompañarlo. El 10 de enero del 2017 se crea algo que se llamó el Comando Antigolpe. El Comando Antigolpe lo conformaban en ese momento todas las figuras importantes, digamos, del chavismo, y se juramentaron a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde estaban allanando la casa del general Baduel. Cuando llegaron estas personas que enviaron para allá, los vecinos relatan que querían sembrarles unas armas y una cosa, y entonces salieron en defensa del general. Total que eso no ocurrió, sí se procedió al allanamiento, por supuesto no consiguieron nada porque no tenía nada. Y él tampoco estaba en una reunión de condominio, por cierto, dos cuadras más allá, y ahí se quedó hasta que eso pasó. Pensaron que él se había ido a la clandestinidad, y 2 días después estábamos presentándonos en el tribunal donde él tenía que firmar el libro. Al ver esto, casi que no nos querían dar el libro. Finalmente nos los dieron, firmamos y cuando vamos saliendo nos increpa un grupo numerosísimo de funcionarios con pasamontañas, vestidos de negro, con armas largas y todo, y nos apuntan y nos dicen, mire doctor, el general no se puede retirar, usted no se puede retirar. ¿Por qué? Bueno, porque él ha incumplido la medida y le ha sido revocada la libertad. Y digo, ¿dónde está eso? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Además, les voy a decir, esto es tan falso como que venimos al tribunal de firmar el libro y estamos aquí en la sede del tribunal. El hombre me dijo, no me lo haga difícil, nos tienen que acompañar. Tuvimos que acompañarlos, pese a que era una cosa absolutamente arbitraria. Estuvimos allí como 4 o 5 horas hasta que fabricaron una orden que trajeron, mire, esta es la orden. Bueno. Se inicia una caravana hacia Caracas, a nosotros nos impiden el paso y la caravana desaparece en la autopista, las camionetas armadas nos apuntaron y tuvimos que parar la marcha, ellos se fueron, y yo llego al tribunal en Caracas y nunca llegó el general.
Ahí es cuando empezamos a denunciar su desaparición forzada y finalmente, días después, aparece en Ramo Verde, sin haber sido presentado ante un tribunal, sin haberse cumplido ninguno de los pasos legales para esto. Y eso fue esos días de enero. Quiero hacerte este comentario porque el día 3 de marzo del 2017 se cumplía la condena completa del general Baduel. El general Baduel el 3 de marzo del 2017 recuperaba su libertad y sus derechos civiles y políticos y cesaba la inhabilitación política, que fue la única pena accesoria, por cierto, que tuvo su caso. El día antes de que se cumpliera eso, un día antes, es trasladado a otro tribunal penal militar y le fueron imputados nuevos delitos de traición a la patria, rebelión militar, que comportan penas muy grandes y que para una persona de más de 60 años, 60 y pico años, eso era el equivalente a que no iba a salir nunca en libertad. Duró más de 4 años en la tumba. Con el pasar de los años de su injusto cautiverio, fueron aislándolo más, fueron incomunicándolo más. Dependes de todo, de cómo te vayan organizando o imponiendo el régimen tu día a día. No tienes noción del tiempo. La única forma de que mi papá tenía para saber qué hora era aproximada era cuando comenzaba a trabajar el metro, porque estaba debajo del metro, y cuando cesaban las funciones del mismo. La tumba es un centro de tortura con el propósito de deteriorarte psicológicamente y físicamente. Es decir, tu padre sabía la noción del tiempo por el sonido del metro. Así es, así es. Bueno, yo creo que catalogar alguno en específico es como pasar por debajo mesa tanto horror que nosotros como familia hemos vivido. El periodo de la tumba, luego cuando lo sacaron a la cárcel en el Fuerte Tiuna, en ese tiempo nosotros como familia no sabíamos cómo establecer qué lugar era peor. Si la tumba, por las condiciones, o el Fuerte Tiuna, la cárcel del Fuerte Tiuna, donde no podíamos tener ni siquiera contacto físico con mi papá, donde lo veíamos a través de un vidrio y hablábamos con él por un teléfono, tal cual película. Entonces, quizás establecer algún hecho en específico es como que quitarle la atención. Exacto, la atención o restarle a todo lo que hemos vivido, porque ha sido un suceso tras otro, realmente. Mira, lamentablemente, él, al igual que el resto de los presos políticos, les han sido violados sus derechos fundamentales. Es decir, el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, cualquiera de los derechos fundamentales que una persona puede tener como inherentes a su persona humana, sus derechos humanos, pero también los constitucionales y procesales. Desde el punto de vista técnico, a ellos se les han impedido ese tipo de cosas. El caso de Baduel es un caso de laboratorio, donde nosotros transitamos todas esas violaciones a lo largo de 12 años. Es decir, todas esas cosas las vivimos, las vivió su familia, las vivió su entorno. Y, bueno, lamentablemente queda como un ejemplo de lo que ocurre en Venezuela. Raúl Isaías Baduel fallece el 12 de octubre del 2021. Nosotras cuando lo vimos sí estábamos alertadas porque ya era inminente su desgaste. Y luego de esa fe de vida no tuvimos más comunicación con él. Es más, ese mismo día que él lamentablemente fallece, nosotros habíamos mandado los alimentos y las cosas que creíamos que podían necesitar, porque él tenía 15 días compartiendo celda con mi hermano. Y nadie nos informó de nada. Nosotros nos enteramos como se enteró el mundo a través de las redes sociales y le estábamos pidiendo a Dios que eso fuese mentira, que fuese un fake news, que fuese otra patraña del régimen, pero jamás pensamos que eso iba a ocurrir. ¿Cómo te llegó a ti la noticia? Sí, por las redes sociales comenzaron a llamarme, y nosotras no lo dábamos como un fake news, o sea, nosotras no podíamos dar crédito a eso hasta que no supiéramos algo más, y nunca supimos ese algo más. Horas de vida. ¿Cómo fueron esas últimas días? ¿Qué te relató tu hermano? Bueno, mi hermano nos relató que él, previo a ese día, de ese desenlace para nosotros tan trágico, él manifestaba y solicitaba a las autoridades de allí del centro penitenciario donde ellos se encontraban,
que les prestaran una ayuda médica porque mi papá ya estaba en una situación crítica, un deterioro orgánico progresivo, y él estaba en una situación que nunca para nosotros era común, porque mi papá siempre fue una persona de ímpetu y de nunca manifestar alguna dolencia. Pero bueno, bien sabemos que tras todas estas torturas, fueron las secuelas y las consecuencias de estos largos tiempos de esa tortura. ¿Cómo fueron esas últimas días? ¿Qué te relató tu hermano? Bueno, mi hermano nos relató que él, previo a ese día, de ese desenlace para nosotros tan trágico, él manifestaba y solicitaba a las autoridades de allí del centro penitenciario donde ellos se encontraban que les prestaran una ayuda médica porque mi papá ya estaba en una situación crítica, un deterioro orgánico progresivo, y él estaba en una situación que nunca para nosotros era común, porque mi papá siempre fue una persona de ímpetu y de nunca manifestar alguna dolencia. Pero bueno, bien sabemos que tras todas estas torturas, fueron las secuelas y las consecuencias de estos largos tiempos de esa tortura. Mi hermano fue prácticamente quien fungió en sus últimas horas papeles de enfermera o de enfermero, digámoslo en este caso, en parte enfermería, para mi papá, porque nunca recibió una asistencia médica inmediata y oportuna. ¿Tu padre murió de COVID? No, mi papá no tenía COVID, porque yo lo vi el 2 de octubre. Y si hubiese sido así, que mi papá tenía COVID, en tal caso yo hubiese tenido COVID. Mi hermano, que está injustamente preso y sigue en la misma celda donde falleció mi papá, tuviera COVID. Y todas sus pruebas dieron negativas, al igual que las pruebas que le hicieron a mi papá un día antes de fallecer. Esas historias de Baduel han pasado en revoluciones anteriores. Eso fue lo que le pasó a Carlos Franchi en Cuba, el jefe del diario Revolución, de héroe a villano. Eso fue lo que le pasó a León Trotsky en la Unión Soviética, en la Revolución Bolchevique, de héroe a villano. Lo borraron de la historia de la Unión Soviética. Más o menos igual, Baduel fue el héroe que pasó a villano, como en Rebelión en la Granja, igualito, el cochino Napoleón, pues. Y creo que el castigo se extiende y pasa a un segundo elemento, que es que, claro, a él le ofrecen una sustitutiva y empiezan a juzgarlo. Bueno, lo liberan, le dan un arresto domiciliario. Y como te digo, yo creo que Baduel era un hombre, ya Chávez había muerto, Maduro ha endurecido todas las políticas vinculadas a las Fuerzas Armadas, al Estado, a la violencia en las zonas de espionaje, a la contrainteligencia y a los métodos de tortura. Pero claramente, o sea, Chávez en esto fue mucho más permisivo porque a Chávez le interesaba aparecer como una persona democrática porque tenía la mayoría del país, pero Maduro la pierde y Maduro se vio obligado, y lo que sí quedó claro es que no le quedó, pues, no le tembló el pulso a la hora de ejercer el poder. Y yo creo que Baduel sale y lo mismo. Baduel era una persona que las Fuerzas Armadas oían, era un líder militar, vamos a decir, negativo para lo que ellos quieren. Empieza Baduel de pronto, sale y entonces hay unas reuniones. Y cuando se lo llevan la segunda vez, a mí me parece que sí es verdad que se ensañaron con él. Y le hicieron, o sea, lo trataron duro, mal, le hicieron cosas feas, pues lo metieron en ese hueco que es la tumba, aquel horror helado, y abusaron, pues. Creo que le dijeron, bueno, ahora sí es verdad que te vamos a castigar. En Venezuela, creo que lo que se demuestra es que hay hombres y mujeres dispuestos a morir por sus ideas y por sus pensamientos. Pero creo que también debemos aprender que es necesario tener la mejor estrategia posible para no exponernos de la manera que algunos en algún momento se expusieron y lograr como objetivo tratar de salir de esta desgracia. O sea, Raúl Isaías Baduel creo que tiene que quedar en la historia como un hombre que por hacer lo correcto terminó siendo víctima de su propio compromiso ante quienes realmente no estaban pensando hacer el bien, sino hacer el mal. Y creo que también es un reflejo importante para la Fuerza Armada y un mensaje importante para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el hecho de que la institucionalidad es muy valiosa, pero que también la institucionalidad tiene que tener conciencia política y que debe haber una clara orientación en función del logro de los objetivos para el respeto de la Constitución. Y ese logro de los objetivos está acompañado quizás de mayor estrategia en la acción, cosa que ellos estudian muy bien.
Raúl Isaías Baduel va a pasar como un hombre en la historia que hizo lo correcto y que por ello pagó las consecuencias en manos de un vil sistema que sin duda estamos llamados a superar en Venezuela y aprender de todos estos errores para poder restablecer los lazos de convivencia y de hermandad que deben existir entre conciudadanos para poder construir una verdadera república. El país debe entender que la institucionalidad tiene que prevalecer, tiene que volverse a sentar las bases de la separación de poderes, que son los pilares fundamentales de cualquier democracia. Hasta que no haya eso, no vamos a tener justicia. Y la justicia es lo único que puede controlar, digamos, a un país dentro del civilismo y la normalidad, y que cada uno de los poderes públicos atienda perfectamente al llamado constitucional para el cual ha sido creado. El general Baduel buscó eso, buscó el honor militar, que los militares apreciaran su ejemplo. No fue muy fácil para él, le costó la vida, y él lo dijo, que si era su vida necesaria para mandar el mensaje, para que el país despertara y entendiera que esto no era lo correcto, pues él lo iba a hacer y lo hizo. Contra Raúl Isaías Baduel hubo saña, pero aún peor, hubo saña contra su familia. Hubo sin duda alguna que la trascendencia del odio que trató de desarrollarse como política dentro del chavismo en contra de lo que representaba Raúl Isaías Baduel trascendió cualquier parámetro. La persecución a su familia, todos los señalamientos y toda la situación que enmarca la muerte de Raúl Isaías Baduel, sin duda que pone de primer plano el hecho de que ya no solamente la concepción guerrerista heredada del chavismo se aplicó teniendo un prisionero de guerra, es que incluso y respetaron los códigos más básicos de una relación de conflicto, incluso estando en guerra, ¿no? Que no lo estamos, pero ellos asumen permanentemente que están en una guerra, ya no por la defensa de una ideología, Luis, es por la defensa de su status quo y por la defensa del espacio que han logrado conquistar y que prácticamente consideran que es de ellos. La figura del general Raúl Isaías Baduel y lo que fue quizás representa la lucha de muchos más. Su vida y su muerte vuelcan la mirada sobre el respeto a los derechos humanos, pues sin lugar a dudas son necesarios y fundamentales dentro de un Estado de Derecho. Organizaciones internacionales como la ONU y Amnistía Internacional han señalado la necesidad de examinar lo ocurrido con Raúl Isaías Baduel. Y para quienes están de observadores se abren las siguientes interrogantes. ¿Cómo esta historia puede replantear el respeto por los derechos humanos, o por la vida, o por un trato digno? Y a la historia, ¿su muerte tendrá peso sobre el devenir de Venezuela? En exclusiva, Momentos, toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.